Bueno, bienvenidos al módulo 4, donde iremos a hablar sobre la resolución de conflictos. Bueno, los conflictos son inevitables dentro de nuestra empresa, especialmente una empresa global como nosotros, en la cual tenemos culturas diferentes, comprendemos las cosas diferentes y hacemos nuestras tareas diarias de maneras diferentes, ¿no? Entonces, en este módulo vamos a decir un poco cómo tú puedes manejar conflictos durante nuestras interacciones diarias. Perfecto. Y además de cómo manejarlos, el reto como líderes y supervisores es cómo prevenir situaciones que puedan llevar a un conflicto. Ahora, es importante recordar que no necesariamente los conflictos son algo negativo. Los conflictos Ujú. vienen porque hay diferentes puntos de opinión. Ojalá tengamos varios puntos de opinión para poder lograr uno mejor en conjunto, ¿cierto? Entonces solo quiero aclarar eso, que no es que sea negativo, pero si hay un conflicto real en donde no estamos enfrascados y no podemos salir, es lo que vamos a ver principalmente hoy, ¿ok? Mm. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los conflictos? Uno es tener los roles claros. Más ahora con nuestra jerarquía que tenemos hasta roles matriciales, tenemos roles gerenciales y roles operativos, es importante cuando estamos en una situación recordarnos personalmente en qué rol estoy hablando, qué rol me está dando este punto de vista. A veces puede haber que puedan decir, bueno, desde mi punto de vista matricial, globalmente veo esto. Sin embargo, desde mi punto de vista como Operaciones Costa Rica, entendiendo la situación, yo veo que tenemos esta situación. Y ahí si ustedes lo tienen claro, al expresar sus puntos de vista hacia un grupo, ayuda a que podamos entender y aprender de nuestros propios contradicciones, ¿no? Por el roles o por las situaciones. Con esto viene la comunicación abierta. Es clave aquí que nos podamos expresar entendiendo yo misma, a veces digo, les tengo una idea, pero no me gusta mucho mi idea, ¿cierto? Pero es una idea. Entonces, es decir, sí, tengo una idea, tal vez no me gusta porque veo consecuencias que pueden ser negativas o me trae otro tipo de situaciones, pero con la confianza en el grupo, comunicarlo y tal vez de esa idea que no era muy impura, no tan trabajada, ayuda a tener componentes con ideas que alguien más trae para poder todos buscar una mejor solución más integral. La colaboración en equipo es clave. A veces con situaciones que nos suceden, tendemos a pensar que somos los únicos que vemos ese problema o somos los únicos que tienen ese problema. Con la comunicación global, colaboración con equipos, nos damos cuenta que todos, cada uno en diferente país, tenemos más o menos el mismo problema, si bien los detalles pueden ser diferentes, pero todos compartimos ese mismo problema y al estar en la misma empresa, todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, también es una invitación cuando ven a su equipo enfrascados o ustedes mismos se encuentran enfrascados en alguna situación que no se ha podido resolver y le seguimos dando vueltas, pensar, ok, para la empresa, ¿qué es lo mejor? Y de ahí bajarlo. A veces nos ayuda mucho. Y obviamente tener capacitación. A veces las cuestiones que no avanzan es porque hay diferentes niveles de entendimiento y a veces es técnico. Entonces, tanto capacitación o explicar el contexto ayuda mucho para así en la situación que se suscite, todos tengamos cierto nivel de comunicación, cierto nivel de confianza y cierto nivel de entendimiento técnico para poder buscar una solución y prevenir que un conflicto dure demasiado tiempo. Algunas acciones que podemos hacer para cuando ya existe un conflicto y nosotros como supervisores estamos en medio de esto, uno es escuchar a todas las partes involucradas, intentando no tener prejuicios. Es muy difícil, pero no tener prejuicios y con la mente abierta, como realmente comprender cuál es la raíz del conflicto y no solo dejarnos llevar por las cosas que salieron como consecuencia o superficiales. Es muy común que nos dejamos llevar por la cuarta acción que sucedió, pero aunque la solucionemos, sigue el conflicto porque la raíz no estaba resuelta. Las personas generalmente que están dentro del conflicto por la emoción, es difícil que se den cuenta del bosque y que se den cuenta
de cómo inició y cuál sería la raíz. Entonces nos toca a nosotros no caer en eso, ver más allá, seguir haciendo preguntas para encontrar la raíz del conflicto. Y en muchas ocasiones la respuesta está clara o un camino está claro, pero por el estrés de la situación no lo vemos. Otra vez, si un conflicto es recurrente, por ejemplo, en fallas de plazos de entrega, no es decir, bueno, la otra, por favor, lo entregas. La otra persona te va a decir sí, porque realmente quiere hacerlo. Pero si recurrentemente tiene problemas, por ejemplo, es ir más allá. Ok, vamos a revisar la razón. O la carga de trabajo está muy alta, o no tienes los recursos disponibles, o te está faltando gestionar tu tiempo. ¿Sí? No solo enfocarnos en por qué no entregaste esta tarea, porque si no, va a continuar y no estamos resolviendo el problema de raíz. Obviamente, más allá de los síntomas visibles, saber realmente de dónde viene el conflicto, si hay una resistencia grave. En ocasiones sabemos comunicar la resistencia, pero no sabemos comunicar de dónde viene. Y en ocasiones hay una razón bastante válida y más si es alguien que lleva mucho tiempo o tiene buen conocimiento que continúa un poco resistente a ciertas situaciones, es importante el preguntar, ¿qué es lo que realmente te está llevando a esta resistencia? A veces puede ser temor a dar una respuesta sin toda la información y a veces esa respuesta se tome como ya un plan. A veces puede ser que eh, les da pena mencionar algo que están viendo y parece no tienen todas las bases para poder corroborarlo, pero lo ven, ¿no? Lo sienten y por la experiencia esa intuición les está diciendo. Esto viene con empoderamiento de los miembros del equipo para intentar resolver los conflictos por sí mismos, evitando la intervención del líder. Ojalá la intervención del líder ya sea porque ellos intentaron y no lo consiguieron, pero si inmediatamente se interviene el líder, ojalá como líderes sepamos asesorar, entender y decirles, miren, yo veo que ustedes no hablaron desde un inicio, inmediatamente me lo escalaron, los invito a que ambos tienen buenos puntos, los invito a que vuelvan a hablar y si aún así no pueden lograr un punto medio, vienen conmigo. Porque a veces como líderes tendemos a querer resolverlo en el momento y en vez de ayudar estamos perjudicando el conflicto y la relación entre los miembros que queremos que sigan trabajando en conjunto. Bueno, y una vez, muy importante, que se logre una solución, que realmente se implementen los acuerdos, ¿cierto? Porque si no, tal vez eso fue una de las raíces que causó el conflicto o que se escaló emocionalmente la situación, porque una o ambas partes no cumplen con su parte del acuerdo, creando un nuevo problema para la otra persona o creando un conflicto mayor a nivel general. Bruna, no sé si nos quieras contar, por ejemplo, cómo tú te has sentido un ejemplo de conflicto. Voy a dejar de compartir. Ok, un ejemplo de conflicto pequeño del día a día es cuando tenemos discrepancia en fechas de entrega. A veces como Ujú. Sí. supervisores necesitamos entregar algún reporte de un día para otro por situaciones que surgen, pero requerimos de, en este caso, yo requiero de la información de Bruna de postventa para poder complementar ese reporte. Pero Bruna tiene otras prioridades. ¿Cómo, cómo para ti es cuando yo te pido, por ejemplo, necesito el reporte de a la actualización a octubre para el Ujú. lunes y tú Ujú. sabes que eso toma más tiempo, te causa la duda, todavía no termina el cierre del mes? ¿Cómo manejas eso internamente? Ok, primeramente, como tú habías ya dicho y mencionado, la comunicación abierta, ¿no? Yo tengo que dar un contexto, explicar por qué para mí puede no ser exitoso definir una fecha para, no sé, el 1 de diciembre, el 1 de octubre, que sea. Tengo que explicar, mira, yo tengo esos proyectos ahora, yo tengo esas tareas ahora, ¿qué puedo acomodar? Yo puedo entregar esto que era para ti mismo, como puedo entregar esto para una otra fecha y dar prioridad a a Ujú. esta otra tarea o qué podemos hacer para resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, para mí es siempre dar contexto, es siempre tener una comunicación bien efectiva para conseguir resolver el conflicto. Perfecto. Exacto. Y ponemos este ejemplo que parece no conflicto, pero realmente es.
porque causa un estrés a la otra persona o a las dos personas y puede escalar en otras situaciones si no se maneja adecuadamente. Lo que menciona Bruna es muy importante porque para dar una respuesta, primero hay que alinear cómo eso va a ocupar el lugar de otras cosas y Ujú, realinear expectativas para estar seguros de lo que estamos pidiendo. Y en ocasiones como supervisor, puede ser que nos damos, al escucharla, me doy cuenta, ¿sabes qué? Tienes razón, es más importante lo que estás haciendo en los otros proyectos y no necesito que lo hagas. Yo con la presentación, la última que tienes, ya tengo la información. O sea, también eso nos hace repensar, pero si no hubiera la confianza de Bruna, uno, entender su emoción de estrés, de alerta, va a haber una situación. Dos, comunicar y entender el panorama de su propio tiempo para poder expresarlo. Y tres, yo escucharla, comprenderlo y repensar mi primera dirección, mi primera solicitud, esto podría tornarse un conflicto, ¿cierto? En que cierto. Bruna podría pensar, Janet siempre pide todo de último momento y no me da tiempo. Yo puedo pensar, wow, Bruna le pido algo, cuando necesito su ayuda no está, ¿sabes? Y ahí es en donde se puede generar un conflicto. Sí, y también tener la confianza con la gente de su equipo para que les puedan levantar la mano cuando ver que algo no va a encajar, ¿no? Algo no va a suceder porque no tiene tiempo o porque no tienen el conocimiento, no tienen las informaciones. Entonces, para mí es siempre importante tener la confianza de poder levantar la mano y decir, mira, yo no sé cómo hacerlo, o yo no tengo tiempo, o yo estoy con esos proyectos. ¿Cómo podemos solucionarlo juntos? Entonces es importante eso, no solo estar abierto para decir que sí, que no, que sí o que no, pero también, yo no sé hacerlo. Yo puede instruirme más, puede guiarme. Entonces, para mí es muy importante eso también. Excelente. Bueno, esperamos que este módulo de resolución de conflictos les haya sido útil. Nos vemos en el módulo 5 de comunicación efectiva. Adiós, Sí. gracias, Bruna. ¿Sí?